Y a veces viven una vida como que con más gozo que el que muchas personas que vienen a la iglesia tienen. Hermano, dígale a tal persona, pero dígaselo hágale una observación, por favor, pero con mucho cuidado, hermano, porque esa persona, bueno, como que fue bautizada con vinagre, pero tenga cuidado, ¿no? Sí, tenga cuidado con esa persona, porque, hermano, ¿qué está diciendo? Que hay cristianos que tienen un carácter, pero fuerte, violento. Bueno, ojalá fuera como mi vecino, ¿verdad? Él no conoce al Señor, pero Dios mío, qué persona tan dulce, tan amable. ¡Ey! ¿Qué está pasando, no? Hermanos, moralidad sin fuerza. Hermanos, y la pregunta es, ¿cómo nosotros esperamos influir en este mundo si nos estamos aislando, ¿verdad? Si hemos permitido inclusive que la secularización entre en la iglesia. Y repito, ¿qué es secularización? Dígalo a alguien así de manera bien sencilla. ¿Qué es secularización? Hermano, dividir el evangelio en fragmentos. ¿Y en qué fragmento nos colocamos nosotros? Hermano, en el fragmento de la iglesia, ¿verdad? Y cuando hablo de iglesia me estoy refiriendo al templo. Nos estamos aislando en el templo, pero realmente, hermanos, eso está pasando, sí está pasando, ¿verdad? Sí está pasando en el mundo de hoy, sí está pasando. Hermanos, otra corriente de pensamiento que está afectando a la iglesia la vamos a denominar privatización. Mira, la privatización se parece mucho al secularismo, ¿no? Pero la privatización consiste en que, mire, se dice que es el proceso mediante el cual se abre una brecha entre lo público y lo privado. Hermano, el secularismo tiene que ver más con, es casi una corriente filosófica, ¿verdad? El secularismo es casi una forma de pensamiento, pero la privatización es algo muy particular y muy personal. Hermanos, lo espiritual se coloca en la vida privada, ¿verdad? Lo espiritual se coloca en la vida privada. Dios y la fe no es el tema de mi conversación. Yo puedo hablar, mire, mucho de deporte, yo puedo hablar mucho de las películas. La entrega de Óscar terminó hace un mes y pico, ¿no? Y todavía tengo aquí bien presente lo de la entrega de los Óscar, ¿verdad? Y puedo hablar muchísimo, ¿verdad? Hermano, y dígame si es de fútbol, ¿verdad? Mire, puedo hablar de fútbol muchísimo. Pero, hermano, hablar de mi fe en Cristo, es más que hablar de mi fe en Cristo, impactar con mi fe en Cristo en las personas de lado, ¿verdad? Mire, yo puedo cargar una franela, roja y azul, ya sabemos de cuál es, ¿verdad? O una franela blanca con, bueno, ya saben a qué me refiero, ¿verdad? Sí, no hay que hacer mucho énfasis, ¿verdad? Sí, pero hermanos, en la privatización, repito, nosotros hemos abierto una brecha entre lo público y lo privado. Lo público y lo privado. Hermanos, la fe en la privatización llega a ser una fe particular, una fe individual. Realmente yo no impacto con mi fe a nadie, porque yo he decidido, ¿verdad?, simplemente hacer de la fe algo muy privado, ¿verdad? Algo así como que cuando alguien tiene dólares y los saca, los lleva en su cartera al banco, o va a pagar en los puestos estos donde uno recibe la mercancía, ¿verdad? Mire, uno no se lo dice, pero ni a la mamá de uno, ¿verdad? ¿Por qué? No me vayan a mover en el camino y me vayan a atracar y me vayan a quitar los 90 dólares que llevo, porque eso, bueno, es un realero, ¿verdad? Entonces, es algo así como tan privado, repito, tan privado, tan escondido, ¿verdad? Hermano, eso se llama privatización. Se llama privatización. Hermanos, la fe entonces se vuelve particular, la fe se vuelve algo muy individual. Pero hay una tercera corriente de pensamiento que vamos a llamarla pluralización. Hermanos, no sé si a usted le ha pasado, ¿no? Yo le he preguntado a alguna persona, ¿tú crees en Cristo? Sí, yo creo en Cristo, ¿verdad? Y, qué bueno, pero estás congregándote. Bueno, he tenido dificultades para congregarme porque es que en la iglesia, fui a una iglesia donde prohíben los pantalones, pero
fui a otra y ay, la música ya es muy fea, ¿no? O sea, imagínense, tocan casi hasta vallenato y cosas de eso, o sea, muy horrible, ¿no? Y fui a otra, pero hay muchos viejitos, ¿no? Y fui a otra y muchos adolescentes, y fui a otra. Bueno, estoy buscando una iglesia que me guste, ¿no? Fui a una donde eran casi judíos, ¿no? Me dijeron que era una iglesia mesiánica, y entonces fui a otra. Hermanos, resulta que la pluralización tiene que ver con, hermanos, enfrentarse a esa cantidad descomunal de ideologías, ¿verdad? De ideologías, de opciones de fe que hay en el día de hoy. Hermanos, tristemente, sí, tristemente, la pluralización también llegó a la iglesia, ¿no? Hay un hermano que de manera muy sabia dijo, bueno, miren, nosotros tenemos aquí 5 doctrinas capitales, ¿no? Y él dijo, y él las puso en su iglesia, en el templo, y él dijo, bueno, respecto a la salvación, nosotros creemos esto y esto y esto. Respecto a la escatología, creemos esto y esto y esto y esto. Respecto a la vida de santidad, creemos esto y esto. Es decir, él definió 5 cosas, me pareció muy sabio, muy bueno, ¿no? Toda persona que llega allí ya sabe que se cree. Y en cierto modo, él dice, esto tiene que ser lo capital. Y cuando yo revisé eso, me pareció sí, que él estaba en lo cierto, ¿no? Esas 5 cosas que él escribió allí tienen que ser capitales en la iglesia. Pero hermanos, la pluralización tiene que ver con que en la iglesia cada día entran nuevas formas de pensamiento, diversidad de principios que a veces uno dice, bueno, tranquilo, no le prestes atención a eso, ¿verdad? No te enrolles con eso. Estamos viviendo en un mundo plural, sí. Y no te detengas, esos son pequeñeces, ¿verdad? Pero a la larga, hermanos, prácticamente la iglesia se convierte en ¿qué? En el arca de Noé, ¿no? Sí. Con toda clase de diversidad de especies, ¿verdad? Hermanos, y a la larga, hermanos, como que terminamos muy lejos de lo básico que tiene que ser para nosotros esto, ¿no? La palabra. La palabra. Hermanos, es como tener una fe al gusto de cada quien. O es como ponerme la ropa a mi talla, ¿no? Y con los colores que yo quiero. Entonces, a eso nos ha llevado lo que nosotros denominamos, o lo que se denomina en el mundo de hoy, la pluralización. Hermanos, ¿qué ha traído como consecuencia todo esto? ¿Cuáles son las consecuencias que esto ha traído? Miren, voy a mencionar 3 consecuencias. Y una es el relativismo moral. Hermanos, en la iglesia se practica esto también. Lo bueno o lo malo depende de las circunstancias. ¿Se ha caído usted en cuenta que a veces nosotros practicamos esto? O sea, lo bueno y lo malo, ya la barrera entre las dos cosas se borró, ¿verdad? ¿Qué es bueno y qué es malo? Bueno, eso depende, ¿verdad? Eso depende de las circunstancias. Otra, hermano, vamos a buscar un momentico una cita en Jeremías 6:15. Jeremías, el capítulo 6, el versículo 15. Hermano, no solamente la mentira es parte de la cultura, sino que muchas veces la mentira es parte de la iglesia también, ¿no? Y esto no es nada nuevo. El profeta Jeremías decía en el capítulo 6, versículo 15, dice: se han avergonzado de la abominación que han cometido. Ciertamente no se han avergonzado, ni aún han sabido ruborizarse. Por tanto, caerán entre los que caigan. Es la hora que yo los castigue. En la hora en que yo los castigue serán derribados, dice el Señor. Y el siguiente versículo es muy interesante también. Paraos en los caminos y mirad, preguntad por los senderos antiguos, ¿cuál es el buen camino? Y andad por él. Hermanos, entre los tantos caminos extremos en los que nos ha llevado la secularización, la privatización y la pluralización, está, hermano, el relativismo moral. Hermano, en la iglesia